Hola adictas y adictos al audio. Hoy vamos a hablar y vamos a poner a competir un titán contra otro titán, pero primero vamos a hacer el análisis detallado del señor Kirchhoff, porque todo el mundo habla del Fat Filter, que es mejor, que salió y que mejor dicho el Kirchhoff ya a nadie le va a gustar, pero vamos a compararlo y vamos a mirar a detalles si aún ya lo superaron o no, o sigue siendo mejor el Kirchhoff. Vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al canal porque me ayuda un montón y que le des like porque sé que no te vas a arrepentir. Si quieres ser miembro del canal lo puedes hacer, puedes tener acceso a mis cursos además del apoyo. También si quieres que produzca, mezcle o masterice tu canción, más que todo mezcle master, abajito en la descripción encontrarás mis contactos. Ojo, no me llames a pedir favores, no, ahí es para trabajar. Ahora sí vamos a lo que nos interesa y es mirar este bebé que se llama Kirchhoff, no estoy muy seguro cómo es su pronunciación. Si alguien sabe me la deja en los comentarios. En el directo nadie comentó. Vamos a ver qué es, cómo funciona a detalle más mínimo. Tenemos el ecualizador y nos damos cuenta que visualmente, lo voy a poner en grande, es muy parecido, por no decir igualito al Fat Filter, pero pues tiene cambios, tiene ciertos cambios que le dan una personalidad bastante interesante. Entonces vamos a agrandarlo para que ustedes lo vean. El primer cambio que yo quiero que ustedes vean y noten, básicamente es su parte estética, que la podemos personalizar, podemos cambiar temas. Podemos, por ejemplo, nos venimos aquí a settings, vamos a hablar de los settings. Tenemos la primera parte que es para seleccionar cómo queremos que funcione el ecualizador en sí. Por ejemplo, aquí nos dice que si yo le pongo clic derecho en la parte gráfica cambia el modo del espectro. Podemos decir cómo funcionan los nodes, el GUI, los temas, que era lo que les decía. Por ejemplo, yo puse esa muñequita para molestar, pero por ejemplo me gustó mucho este Classic, me gustó bastante. Y podemos ir cambiando en los modos, por ejemplo este Ruby, o lo podemos poner down o como quieran, o lo pueden personalizar ustedes mismos. Yo la verdad no soy de eso, me da pereza, siento que pierdo el tiempo, entonces no lo hago. Podemos cambiar el sonido, como se vuela, los favoritos, la configuración de favoritos y la tasa de refresco. Ahí está a 30 Hz, no hay problema. Listo. Entonces ya teniendo esa configuración vamos a hablar de este cachorrito. Lo primero que tenemos que hablar es cómo funciona la ecualización. Por ejemplo, si yo vengo acá, miren, aquí le puedo modificar el tipo de filtro. Con el scroll puedo cambiar la caída o el tipo de curva. Podemos el Q también, si por ejemplo creamos un bell con doble Q y el scroll podemos ir cambiando aquí. ¿Listo? Entonces cambiamos el Q. También podemos modificar la ganancia. Si por ejemplo yo presiono Alt, cambio el Q con el scroll también. Pero si presiono Control, Command, no me recuerdo mal, podemos cambiar, no, cogemos Alt y podemos cambiar la ganancia, perdón, sin que se modifique la frecuencia. Miren, no puedo moverme la frecuencia por más que pueda, pero sí puedo cambiar con la tecla Alt. Para borrarlos lo selecciono y pongo aquí en la X y se borran. ¿Listo? Ahora, si yo creo si yo creo solo con doble clic, miren, yo le doy doble clic, se dan cuenta que se genera la señal normal, es decir, un ecualizador normal, paramétrico, normal y corriente. Pero si yo le presiono Alt, se genera ya un ecualizador dinámico. Ya tenemos las opciones de dinámica presionando Alt. Entonces, para tener presente eso, ¿listo? Vamos a borrarlo también aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos los filtros, los tipos de filtro. Por ejemplo, yo tengo aquí, creé un bell que se crea así con doble clic y ya es muy fácil, no tiene gran pérdida. Pero si yo quiero cambiarle el tipo de filtro, podemos hacerlo con clic derecho y se me abre este menú, o viniendo aquí abajo que también sale el mismo menú que sale allá. Creo que es más práctico hacerlo desde acá porque te va a generar mucho más rapidez. Entonces, ¿qué filtros tenemos? Tenemos campana, tenemos low shell, high pass, high shell, low pass, notch, band pass, tilt shelf, fall tilt, flap top. Hasta ahí muy normal.
Pero tenemos, por ejemplo, ya algo que es bastante interesante, que son estos de aquí, que ya tienen como un menú, que básicamente son emulaciones de consolas, de ecualizadores analógicos que van a generar cierto sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice tipo es de la SSL, entonces le vamos a poner, por ejemplo, High Bell. Entonces vamos a ver que tiene un High Bell. Y nos damos cuenta que ya viene sintonizado con la misma opción original de la emulación de esa consola. Y si yo lo voy cambiando de consola, por ejemplo, vamos está este Bell de API, creo que es. Este sí podemos cuadrar el Q, ¿no? Entonces aquí podemos cuadrar la ganancia, o sea, este es paramétrico, dependiendo de la emulación podemos cambiarlo. Por ejemplo, este, si no estoy mal, si la memoria no me falla, este es el del Pultec. Entonces ustedes saben que el del Pultec yo puedo subir, ¿sí? Dale más, pero cuando baja, miren, ya no baja. Entonces tenemos que hacerle más para que tenga y cumpla su funcionalidad. Quiere decir que las emulaciones están bastante bien, o sea, tienen sentido, no las están haciendo por hacerlo, sino le están dando el color y las características propias de la emulación, que podríamos decir que estas serían como las saturaciones que tiene esto, ¿no? Con el scroll, si me paro sobre esto, puedo ir cambiando la emulación y así puedo ir comparando el sonido. Puedo decir, uy, este me gusta más, este me gusta menos, este paila, ¿me entienden? Y lo mismo aquí. Aquí podemos cambiar el estilo, si lo queremos solo izquierda, solo derecha, mid side, así normal. Igualito al Procumer, ahí tengo solo el mid o tengo el, el side, todo igualito al Procu, o sea, ahí no hay ningún problema. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, vamos a mirar qué más opciones tiene esto para ver en qué puede ser mejor o en qué puede ser mejor que el Kirchhoff. Vamos a ponerle volumen. Y por ejemplo, si yo quiero detectar el espectro, puedo venir aquí, miren, y darle aquí y ya queda. Miren. Si yo me paro en esta, me dice qué frecuencia es. Y por ejemplo, yo le bajo y ya puedo crear la banda, ¿sí? ¿Se entiende? Ya creé la banda en ese punto y la bajé, mírenla. Como yo la activo con clic derecho, también le puedo dar doble clic y se me activa esta función. Busco aquí la frecuencia, me paro acá y bajo. Bastante útil. Y podemos ponerle, por ejemplo, en dinámico, aquí. Y ya aquí en threshold. Ahí. Muy bien. Entonces los volví dinámicos rápidamente, fácilmente para coger las resonancias. Ahora, algo que me preguntan mucho es si yo puedo escuchar la frecuencia. Si miren, aquí sale el cosito, el audifonito, y puedo ir escuchando las frecuencias. Y así encontrar las resonancias a lo vieja escuela, porque ya no se hace así. Pero tenemos la opción. Ahora, ¿qué más tenemos? Algo que me parece que le da un poder bastante grande. Pues tenemos aquí lo clásico, que es bypass, que es cambio de fase, que es auto gain. Y tenemos, por ejemplo, este scale. Por ejemplo, yo tengo varias bandas que he creado y yo digo, uy, no, me di muy garra, voy a bajarle. Entonces tú vienes aquí al scale y ya le bajaste a todas, en vez de seleccionar, en vez de mover, simplemente aquí en el scale le haces, miren, los puedes invertir todos al tiempo, solo utilizando el scale. Eso me gustó, doble clic y tal. Tenemos el FFT donde lo podemos modificar, la resolución, medio, esto sí ya va en gustos y necesidades. Ahora tenemos esta opción de 117 bits y ustedes dirán, bueno, ¿y esa vaina qué? ¿Qué es esa mundad, mano? ¿Qué es esa mundad? ¿Cómo que 117 bits? Si son 64, no da, no cuadra. Bueno, básicamente lo que nos dicen ellos en el manual es que ellos hicieron muchas investigaciones, muchas pruebas y que esto nos servía, por ejemplo, cuando tenemos varias bandas y estamos utilizando una precisión muy clara, es decir, bandas muy pequeñas, en fase lineal, todo lo que tú quieras. Cuando esto se va sumando, pues van empezando a generar pequeñas distorsiones. Ellos nos ponen un ejemplo bastante claro y es, por ejemplo, el siguiente. Nos dicen... cuando tú estás midiendo la trayectoria de un transbordador espacial, si no la corriges, por ejemplo, hay un desfase de cada X horas, 1 centímetro, por ejemplo,
Si no la corriges cuando lleves 3 4 días, ya va a ser kilómetros de donde deberías ir. Eso normalmente se tiene en cuenta la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el audio pasa lo mismo. Cuando empieza a recibir señal y tienes muchas frecuencias, muchas bandas puntuales, pues empieza a ser menos preciso. Entonces, para evitar eso y para mejorarlo, le dan la opción a uno de subirlo a 117 bits. ¿Qué va a generar esto? Pues más proceso de máquina. ¿Qué va a generar esto? Pues que va a hacer que el audio cambie. Entonces, lo que aconsejan es utilizarlo cuando sea necesario. Por eso dan la opción de activarlo, desactivarlo fácilmente para que tú mismo decidas, bueno, ahora sí vale la pena activarlo o ahora no vale la pena activarlo. Y tenemos el remuestreo, que básicamente es una opción parecida. ¿Por qué? Es lo que hace remuestrear la señal para evitar aliasing. El problema de esto es que cuando remuestreamos, uno, consumimos más CPU y dos, podemos generar cambios en el sonido. Entonces lo mismo, se puede activar o desactivar fácilmente para que tú puedas comprobar cuál suena mejor y de acuerdo a las necesidades. Ahora tienen una opción muy interesante. Yo estoy tratando de enfatizar en lo que se me hace brutal del ecualizador. Y es esta opción. Tenemos Minimum, que para mí es la mejor opción en la mayoría de casos, que hace un cambio de corrección de fase puntual. No deja que se vaya muy a lo loco. Es decir, no funciona tan parecido al analógico, sino corrige como esos pequeños factores. Tenemos en el analógico, que ese sí cumple los fallos. Si tiene problemas en las frecuencias altas lo va a tener, o en las bajas lo va a tener. Entonces ahí no hay problema. Y tenemos estas dos opciones. Vamos a hablar de la lineal, que es la más fácil, que básicamente el toma punto a punto, así como una especie de remuestreo, y lo que hace es hacer que los problemas de fase se eliminen y la fase va a quedar lineal, por eso se llama lineal. Generalmente yo con pruebas que he hecho incluso aquí en el canal, a partir de high funciona muy bien. Very high string muy rara vez se usa, con high funciona bien y medium en algunos casos cuando las frecuencias son inferiores a 1000 Hz. Ahora, tenemos este mix que me parece muy interesante, que esto por ejemplo no lo tiene Fat Filter, y es que, ¿qué es lo que pasa? Que muchos ingenieros cuando están trabajando frecuencias bajas, no, perdón, altas, utilizan el minimum, cuando son frecuencias superiores a 1 kHz, utilizan el minimum, pero cuando son frecuencias bajas, o no, mentiras, al revés. Cuando son frecuencias bajas utilizan el minimum y cuando son frecuencias altas utilizan el lineal. Entonces aquí lo que nos hace es un mix. Entonces nos dice, a partir de 1000 nos va a utilizar el lineal y abajo del in el mínimo. Esto hace que la CPU no se consuma tanto y que el sonido funcione bastante bien. Eso me parece una bellezura, una cosa hermosa. Entonces para que tengan en cuenta esa sensación, esa función. Ahora vamos a seguir mirando qué otras opciones tiene que me llaman mucho la atención. Me gusta mucho esta parte, que es aquí tenemos todos los filtros y los podemos modificar. Los vamos seleccionando uno por uno en vez de venir aquí a botoncito. Esto lo parece, el Fat Filter tiene algo parecido, entonces no es nada nuevo. Tenemos la frecuencia, la ganancia, el ancho de banda y la caída, ¿sí? O el este. Aquí tenemos para escuchar solo el L, solo el R, solo el mid y solo el side. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí para los presets, bueno, eso es lo de menos. Y tenemos el look ahead, que el look ahead, ya lo he hablado muchas veces hasta aquí, que básicamente es como predecir el futuro. Entonces básicamente él genera un retraso de la señal, él mira que viene una señal de menos 6 decibeles, tú tienes el threshold a menos 6 decibeles, entonces él le dice a la señal, él le dice al compresor, perdón, hey bro, viene una señal de menos 6 decibeles, tienes que funcionar. Entonces él empieza a funcionar, cosa de que cuando llegue la señal no la baje así y evitamos esos picos así horribles de los compresores que hacen mientras comprimen, que puede incluso generar artefactos y sonidos feos como... Pero obviamente eso no es siempre. Entonces cuando tengamos ese problema, pues utilizamos el look ahead. Volvemos al mismo problema del remuestreo y de los 117 bits más CPU, pero es funcional. Ahora,
Aparte de eso, pues tenemos el side para subir al side, para agrandar el estéreo. Aquí tenemos pues para subir y bajar el volumen, paneo, etcétera. Creo que en eso no voy a enfocar porque eso es muy parecido al Fat Filter y a cualquier ecualizador. Vamos a hablar ahora sí de la parte que nos interesa y que es la parte dinámica, que es aquí donde la gente dice, bueno, el Kirchhoff le da palizón al Fat Filter. Y la verdad es que no es un palizón, pero sí se me hace que es mejor. ¿Por qué? Porque empecemos por lo básico. Tenemos el threshold, ¿listo? Entonces podemos seleccionar el threshold de la señal media. Threshold normal, que es el umbral. Y también tenemos ataque y relajación, cosa que antes no tenía el Fat Filter, pero ahora sí tiene y le corrigieron. Entonces, bueno, ahí digamos ya lo igualó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre no tiene ratio. Aquí sí tenemos ratio, sí tenemos relación. ¿Sí? Miren, ratio en la parte de abajo y en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir en la parte de abajo? Aquí dice cómo se va a comportar cuando la señal está abajo del threshold y aquí es cómo se va a comportar cuando la señal está arriba del threshold. Entonces vamos a borrar todo para que sea más evidente y vamos a dejar solo una banda. Esta precisamente me gustó. Vamos a dejarla por acá y vamos a poner la dinámica. Entonces, si ustedes se dan en dinámica, empiezo a bajar, pero no está pasando nada. ¿Por qué? Porque el rango está en 0. Vamos a usar primero el volume. Vamos a bajarle y miren, ahí empiezo a bajar. Es más, yo puedo poner esta ganancia en 0 y tener la compresión. Vamos a dejarla así para que sea más evidente. Si se dan cuenta, cuando la señal está abajo, por eso volume, no sé cómo se pronuncia exactamente bien, está debajo del threshold, él lo que hace es bajarle. ¿Sí me entiende? Sí. Y cuando no, le baja. O sea, hace el proceso inverso. Entonces, si yo lo dejo en 0, no hace nada. Ahora, cuando está arriba, vamos a hacer aquí. Aquí en Above funciona como un compresor normal y corriente. Es decir, cuando pasa el umbral le baja la señal. Y el below hace lo contrario. Cuando está abajo le sube o le baja la señal. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un proceso diferente. Cuando está debajo del umbral, él le sube para que se compense. Y cuando pasa el umbral, él le baja. Y pues tenemos el ataque y la relajación funcional igual a cualquier compresor. Bajémosle. Además tenemos el ratio. No nos dice exactamente, pero nos da por porcentaje. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, yo pongo el rango me dice por 3. Entonces yo le digo multiplico por 3. O sea, la señal que viene que es superior. Entonces, por ejemplo, yo le estoy metiendo 1 decibel, la multiplico por 3 y eso o sea, ese resultado o ese rango, que es lo que va a subirle, para el ratio lo tenemos que multiplicar por 0,7, que en este caso es 70. O sea, para sacar el porcentaje, porque ahí está en porcentajes. Es un poco más engorroso porque estamos acostumbrados al 2:1, el 1:2. Pero la verdad, al final esos valores no importan porque lo que importa es lo que escuchamos, ¿no? Entonces, si yo estoy escuchando que comprime como yo quiero que comprima, pues funciona, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente función, que es la de detectar y relative. El detector, si yo lo tengo fijo, pues él va a funcionar aquí en esta frecuencia, ¿no? Si yo lo tengo en detect, él me va a decir qué frecuencia yo quiero que busque para que comprime. Por ejemplo, aquí yo le digo no. Yo quiero que funcione con esta frecuencia. No con esta, sino con esta. ¿Sí ven que cambia? Miren, aquí lo tenía acá y funciona de una manera. Pero si yo lo pongo que detecte esta frecuencia, funciona de otra. Eso es bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos loops o incluso en las mismas voces que queremos que solo comprima esa frecuencia cuando pase cierta energía, pues seleccionamos ahí y decimos, bueno, esto solo va a funcionar cuando este rango de frecuencias
funcione, no en general, no todo el tiempo, no cuando está frecuencia puntual, sino cuando esté funcionando. También la podemos poner en sidechain, por ejemplo, si ven aquí que dice S.C, es su sidechain. Obviamente aquí no va a servir porque no lo tengo sidechain, pero por ejemplo, pongámoslo un violín con esta voz, entonces se están peleando el violín y la voz, entonces tú dices, ay bro, se están peleando, ¿qué hago? Entonces tú dices, pero es que si le pongo sidechain con cualquier otro, me va a bajar todas las frecuencias, no. O me va a bajar esa frecuencia siempre. No, yo no quiero que sea así. Yo quiero que baje esa frecuencia solo cuando esa frecuencia suene en el violín. De resto no. O en la voz o en lo que sea. Entonces ahí uno le hace así. Uno dice, quiero que 1000 Hz, me lo estoy inventando, ¿no? Baje cuando suene 1000 Hz, no más. De resto no quiero que funcione. Entonces llega a mí, cuando suena 1000 Hz, ¡fum!, hace la compresión, pasa la señal limpia y limpiamos. Es como la compresión sidechain llevada al máximo nivel. De hecho, si les gusta y todo, podemos hacer un video de eso. Déjenlo ahí abajito en la descripción y lo podemos trabajar. En los comentarios, perdón, dejen su comentario ahí, me gustaría un video de esto. Y tenemos el relative, que el relative básicamente es basándose, ya no se basa en las frecuencias, sí, o sea, sino en la ganancia. Entonces busca qué ganancia va a coger de referencia. Miren. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, esta. Se lo apagamos. Miren cómo cambia el sonido. Incluso el comportamiento de esto. ¿Ven? Y si lo mandamos por acá abajo. Esto yo lo recomiendo más para el sidechain, así no le veo mucha interesancia, pero el detect sí es bastante útil para teasers, para limpiar ciertas frecuencias, para por ejemplo hacer el sidechain entre bombo y bajo, también es muy útil, es mucho mejor de las técnicas que ya habíamos aprendido antes, que era poner el compresor en el bajo cada vez que suena el kick, bla 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 bla. Lo podemos llevar aquí al siguiente nivel. Por eso vuelvo y les digo, si quieren ese video de sidechain nivel GOT, pónganlo abajo en los comentarios y si tiene buena acogida, lo hacemos. Bueno, esto sería todo por el Kirchhoff. Ahora, yo que les digo a mí en qué me parece mejor y en qué me parece peor. Vamos a ver esas conclusiones finales. Sí, las que todos esperaban. ¿En qué es mejor? Vamos a hablar claramente. Básicamente en dos cosas para mí es mejor. En la compresión, en la ecualización dinámica es mejor porque nos deja manejar el ratio. Solo por eso ya es mejor. Entonces eso nos da más poder, más control, más hacer lo que se nos dé la gana. Obviamente no quiere decir que sea mejor. Eso, entre más sepas, por ejemplo, si no tienes tanto conocimiento, de pronto te va a gustar más el Fat Filter porque es automático, entonces te vas a ahorrar ese problema, pero cuando quieres generar algo muy específico no vas a poder y eso va a ser un problema, ¿me entiendes? Entonces hay que saber muy claramente que para mí esto es un beneficio, el hecho de que yo pueda manejar el ratio, el threshold para hacer diferentes combinaciones, diferentes opciones. Me gusta mucho lo del rango entre bajo para generar maximización o generar compresión. Me gusta mucho que yo lo pueda mover, modificar. El detective, el Fat Filter lo tiene, pero no tiene el relative, que es el del volumen, solamente tiene el de la frecuencia. Entonces ahí ya tenemos una opción extra que lo hace un poco mejor. Es una opción que usarás muy rara vez, sí, pero ahí está. ¿Listo? ¿En qué considero también que es mejor? En las emulaciones, que va a generar ciertos colores, ciertos sonidos que al final no tiene el Fat Filter. El Fat Filter solo tiene una saturación y esa es, ¿te gusta o no? Te jodiste. En cambio aquí tienes más opciones para poder seleccionar, para poder jugar con ellas y para que tú mismo digas, hey, esta opción me gusta más o esta opción me gusta menos. Aparte de eso, pues las opciones, por ejemplo el mix, el de manejar diferentes sistemas entre unas frecuencias y otras, me gusta porque vas a consumir menos recursos y vas a tener una calidad brutal, ¿sí? Entonces eso me gustó mucho. En eso considero que es mejor, y en la personalización, aunque yo no soy mucho de personalizar, realmente ya perdí la goma gracias a Reaper, lo acepto. Reaper me quitó todas las ganas de personalizar cosas, como que personalicé tanto que llegó el punto en que dije estoy perdiendo el tiempo, quiero solo hacer música.
entonces dejé de personalizar. A menos de que sea algo que me beneficie para crear música. Si no, hay que sea bonito, hay que tenga este muñequito. No, eso no beneficia nada, no beneficia nada. Así digan que sí. No, lo que beneficia es que un shortcut para que sea más rápido, que para crear, eso ya. De resto, no más. Más allá de eso, ahora te voy a decir en qué creo que es superior el Pro Q, el FabFilter 4. Pues hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. El espectro a mí me parece que es un plus. Lo que volvíamos a hablar es algo que tiene y que el otro no tiene. Para mí en eso es superior el FabFilter. Para mí es superior en que puedo clonar las ecualizaciones de otra para referencias o simplemente para igualar sonidos, para lo que sea, puedo clonar. Para mí es superior en el sentido en que yo puedo tener toda la lista de ecualizadores y, por ejemplo, digo, se está peleando el bombo con el bajo, que es la clásica. En vez de ir hasta abrir el bajo desde el mismo ecualizador, ahí mismo, pum, voy al bajo, lo corrijo, hago el sidechain, lo que tenga que hacer y vuelvo. Rapidísimo, súper funcional. Más allá de eso, no veo en qué pueda ser superior. No sé ustedes cómo la ven. Para mí este ha sido el review. Los dos valen la pena, los dos tienen sus pros, los dos tienen sus contras. Al final todo es lo que ustedes quieran, el nivel que tengan y las necesidades que tengan. Decidan, pero no tienen que ser pendejos y por lo que decidan hablar mal de los demás. Entonces, si alguien usa el Pro Q y tú usas el Kirchhoff, no vayas a decir, eres un tonto, y viceversa. Porque hay cada quien el que les sirva. Volvemos al caso de los programas. Si a ti te gusta Cubase, no tienes que hatear al que le gusta Reaper, y al que le gusta Reaper no tiene que hatear al que le gusta Logic, y así sucesivamente. Porque eso es de pendejos. Así que espero les haya gustado el video. Si es así, dejar un like gigante, comenten, porque comenten de llegué hasta aquí, pongan un emoji, alguna vaina, para que el YouTube me ayude. O sea, piensen en mí. Si no quieren donarme, no quieren dar plata porque no tienen, porque no quieren, porque son tacaños, lo que sea, la razón no importa, pues ayúdenme con un like o con un comentario o con las dos, o si quieren compartir todavía mucho mejor, me ayuda más. Pero ayuden algo porque uno va dejando conocimiento y no aporta nada. Si quieres trabajar conmigo, que realice tu mezcla, masterización, abajito en la descripción, y vamos a hacer música sabrosón, que estoy que me produzco y me hago música locamente. Que tengas un súper sonido en tus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Adiós. El mal sonido te persigue. Quieres hacer música pero no sabes cómo. ¿Deseas un sonido profesional a un precio excepcional? Hola, soy Kadish, ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia. Quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción, mezcla y masterización. ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado, calidad excepcional a un precio justo. Hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad. Contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit.